programa de este coloquio internacional y de este seminario de investigación en trabajo social, tengo el honor de presentar la primera conferencia magistral titulada Política Social y Familia, un marco para la intervención, la cual será sustentada por el doctor Manuel Ribeiro Ferreira, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero antes de iniciar, me voy a permitir mencionar una síntesis de su extenso currículum. El doctor Manuel Ribeiro Ferreira estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Iberoamericana de México, la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación con orientación en aspectos sociológicos de la educación y metodología de la investigación en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Además, realizó estancia postdoctoral de investigación sobre la familia en Montreal, Canadá, curso de gerencia social en el INDES del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y tiene especialidad en género y desarrollo por la Universidad de Manchester, Inglaterra. El doctor Ribeiro ha sido consultor de UNICEF, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Sociales, profesor en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Laval de Canadá, la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor invitado en la Universidad de Provence, Francia. Es autor de 21 libros y más de 140 artículos en revistas mexicanas y extranjeras. Y por supuesto, conferencista en decenas de eventos académicos en México, Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Hong Kong, Puerto Rico y Brasil. Actualmente es investigador nacional, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México, profesor exclusivo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador del doctorado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad y miembro de la Academia Mexicana en Ciencias. Bien, pues agradecemos la presencia del doctor Manuel Ribeiro Ferreira. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. La idea de hacer una presentación de familia política social en el marco de este evento, por un lado, es tradicional por de política social, y por otro lado, este seminario que tiene un gran énfasis sobre política social sin intervención. Entonces, yo quisiera empezar con una breve definición de lo que es la política social, que tiene básicamente que ver con qué es la herramienta para la construcción del bienestar social. ¿Sí? Aquí tenemos una definición, se pueden dar muchas, es un término que puede ser ampliamente discutido y puede tener diferentes puntos de vista, pero básicamente es la manera en la que el Estado se provee de herramientas para poder generar el bienestar social. Ahora, en este contexto, me decían, bueno, trata de enfocar tu conferencia para que sea el marco para esta situación tanto de la política social como de la intervención en el trabajo social. Entonces, los dos elementos fundamentales que me parece que habría que tomar en cuenta es, bueno, por un lado, la familia pues ha sido, es y será siempre un ámbito privilegiado de intervención para los trabajadores sociales. Es decir, es uno de los temas más recurrentes en el campo del trabajo social. Gran parte de la intervención de los trabajadores sociales está relacionada con la familia, gran parte de la investigación que se hace en trabajo social está relacionada con la familia. Pero el otro aspecto fundamental, y que yo he insistido desde hace mucho, y que bueno, cada vez es más evidente para la mayoría de los trabajadores sociales, pero todavía algunos como que no lo asimilan muy bien, es que la política social constituye un espacio de intervención para los trabajadores sociales importante. Tradicionalmente siempre lo ha sido. Sin embargo, en muchas ocasiones y a través del tiempo, muchos trabajadores sociales percibían la intervención solo como dar el pan en la boca, es decir, por un lado con un enfoque asistencialista más que de políticas sociales y por otro lado como que el trabajador social tenía que estar hasta abajo del proceso del bienestar social
directamente en contacto con las personas que son receptoras de los programas de bienestar. Y lo que me parece muy importante es que el trabajador social debe cada vez más involucrarse en todo el espectro de lo que es la política social, desde su diseño, desde su planeación, su gestión, su evaluación, ¿sí? La investigación que se hace para poder hacer bienestar social, porque no se puede construir bienestar social si no se conoce la problemática social. Entonces hay que hacer diagnósticos sociales a través de la investigación. Y todo ese es ámbito del trabajo social. Entonces, en este sentido, este tema de política social y familia me parece muy pertinente porque toca estos dos aspectos que son coyunturales en la formación del trabajo social. Ahora, lo primero que hay que decir es que el tema de familia y política social es un tema relativamente delicado. Cuando hablamos de política social, de manera general, casi todo el mundo lo entiende como que el bienestar social relacionado con la pobreza, con la falta de acceso a los recursos. Y esos recursos no solo tienen que ver con recursos monetarios, sino también con ciertos servicios fundamentales como la salud o la educación. Cuando hablamos de una política social de familia y hablamos de bienestar, ahí de repente a ciertas personas les hace ruido, y los países se han, digamos que dividido en dos grandes sectores. Los países que tienen una política social intervencionista y los que tienen una privatista. ¿Y por qué? Esto se hace porque, dado que la familia es el ámbito de vida personal, privada de cada uno de nosotros, de repente uno dice, bueno, ¿por qué el Estado tiene que meterse en la vida privada de los individuos? Entonces, de hecho, yo cuando empecé a proponer estos temas hace mucho tiempo, a la presidencia del DIF de aquí del Estado de Nuevo León, la abogada del DIF siempre estuvo un poco en la posición, decía, es que el Estado solo puede intervenir en caso de maltrato o desamparo en la familia. Fuera de eso no puede intervenir. Entonces yo argumentaba, bueno, si el Estado interviene de una manera o de otra, normal o regulando. Es decir, nos dice a qué edad nos podemos casar, nos dice cómo nos podemos divorciar o si no nos podemos divorciar. Hay países donde estaba prohibido el divorcio hasta hace relativamente poco tiempo. Nos dice qué obligaciones tenemos como padres, como hijos. O sea, de alguna manera hay regulación. ¿Sí? Sin embargo, la familia cada vez se complejiza más y eso hace que haya temas que empiezan a ser un poco más de debate y en el que no todos nos ponemos de acuerdo. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede el Estado entrometerse en nuestra vida privada? ¿O cuál debe ser el papel del Estado como mediador de las políticas familiares? Entonces, en un sentido ideal tendríamos que decir, bueno, pues el Estado o una política familiar debe ser neutra. Una política social, el problema es que no puede ser neutra. No puede. ¿Sí? Es decir, desde el hecho, por ejemplo, normalmente la mayor parte de las políticas sociales están articuladas a través de una legislación. Y las legislaciones no son neutras, dicen hacia dónde ir, nos regulan y no todos estamos de acuerdo. Entonces, algunos ejemplos de eso, ahorita los vamos a ver, dado que, y sobre todo se va creando esta situación, porque antes decían, bueno, la minoría de edad se considera a los 16 o a los 18. Entonces ya había un debate porque decían, ¿por qué si se permite que los jóvenes se puedan casar desde los 16 años, pero por qué no tienen responsabilidad legal sino hasta los 18? Entonces de repente detalles de ese tipo, o en relación también con la independencia y autonomía de los hijos o de los adultos mayores en relación con las obligaciones parentales. Y entonces había ciertos temas, pero no tan álgidos como los que se están empezando a presentar actualmente. Bueno, aquí tenemos unos cuantos temas. Simplemente, primero están requisitos para casarse, pues no es demasiado conflictivo. Las causales del divorcio y el divorcio incausado, ahí ya empieza a hacer un poco más de ruido. Hay muy pocos estados, en el caso de la República Mexicana, que tienen divorcio incausado. Y el divorcio incausado es simplemente, no necesitamos ni divorcio voluntario ni divorcio necesario, ni por acusación. Simplemente, si una de las dos personas
que voluntariamente se casó, pues voluntariamente se puede descasar. Ya no quiero. ¿Sí? Claro, queda el problema de pelearse por los hijos y los bienes, pero por lo pronto el divorcio se resuelve. En la Ciudad de México ya existe el divorcio incausado, y hay muchos legisladores, sobre todo muy conservadores, que se oponen porque creen que el divorcio es la causa del derrumbe de la familia, cuando es al revés, el divorcio es la consecuencia del derrumbe de la pareja. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ya ahí empieza a haber un poco más de debate. Pero luego nos metemos al matrimonio homosexual. De hecho, actualmente en México estamos con esa situación, porque hace unos pocas semanas el presidente Peña Nieto mandó la reforma para que en la Constitución se aplique ya de que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, ni necesariamente es con fines reproductivos. Que de hecho, este mandato del presidente Peña Nieto sale sobrando, porque en julio del año pasado ya el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, en el caso de México, ya había considerado que los estados de la República Mexicana, en donde dice que en su Código Civil que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o que es para fines reproductivos, es inconstitucional. Ya desde julio del año pasado está, pero no tuvo ningún efecto. Solo hay 5 estados o 4 estados de la República Mexicana que permiten el matrimonio sexual. ¿Sí? Y eso evidentemente es un debate. Es un debate porque mucha gente, tenemos muchos prejuicios, pero más debate todavía es la adopción o la procreación de hijos por parte de personas homosexuales, lo cual ya es una realidad. La adopción no, la adopción en el caso de México también ya se supone que debe ser legal en toda la República Mexicana, pero ahí como quiera, aunque la ley diga una cosa, finalmente en los procesos de adopción, los jueces, los trabajadores sociales muchas veces, cuando son muy conservadores, niegan la posibilidad a una persona homosexual o a una pareja homosexual de adoptar, pero la reproducción no, porque se están abriendo a través de las técnicas de fecundación humana asistida posibilidades para que las personas se reproduzcan sin necesidad de tener pareja, y se reproduzcan con la posibilidad de comprar material genético, con la posibilidad de subrogar la matriz de una mujer. Y entonces actualmente se dan un montón de situaciones que cambian incluso el concepto mismo que tenemos de lo que es la familia. Está evidentemente la cuestión del aborto, que siempre ha sido una discusión y un tema álgido, en el que tiene que ver con nuestras creencias personales, con nuestras creencias religiosas. Está por un lado la ley que trata de establecer ciertas normas, pero esas normas, sean cuales sean, siempre va a haber unos que están de acuerdo y otros que están en desacuerdo. ¿Es persona un embrión o no es persona un embrión? Con estas técnicas de maternidad subrogada y de fecundación humana asistida, donde se producen varios embriones para la posibilidad de engendrarlos y que sobran embriones, ¿qué se hace con esos embriones? Si son personas o si no son personas, ¿se congelan o no? Si son personas y los congelamos, pues es secuestro, ¿no? Los tenemos secuestrados. Si son personas y los tiramos a la basura o los desechamos, pues es homicidio. Si no son personas, entonces no. Pero ¿quién determina qué es ser persona? La ley. Y la ley la hacemos nosotros. Pero sea para donde sea que se incline la balanza de la ley, de los diputados en turno y de los senadores en turno, pues va a haber la mitad de la población de acuerdo y la mitad de la población en desacuerdo. Por otro lado, bueno, la misma cuestión de la subrogación de matriz es un tema que, de hecho, por no querer enfrentarlo en la mayor parte de nuestros países, me corrigió el otro día mi colega, el doctor Mendoza, que no podemos hablar de un vacío legal. No existe en derecho el concepto de vacío legal, pero no existe una atención específica a todas las situaciones que se están ya presentando, que ya existen en casi todos nuestros países. México en particular, bueno, durante mucho tiempo el estado de Tabasco era un paraíso para los extranjeros que venían a rentar vientres para tener a sus hijos.
no había prácticamente ninguna norma bien establecida, había un hueco en la ley que permitía hacer eso, pero no había ninguna norma. Acaban de pasar una que está, por cierto, bueno, en la opinión no solo mía, sino de algunos de mis colegas, muy mal elaborada, muy discriminatoria, porque tiene cosas tan estúpidas como decir, bueno, no se puede para mujeres menores de 25 o mayores de 35. ¿Por qué? En fin, aducen ahí razones médicas que además son falsas, ¿no? de que el riesgo es mayor después de los 35, lo cual no es necesariamente cierto, de que el riesgo es mayor antes de los 25, lo cual es todavía menos cierto, pero que además el riesgo que la persona que tiene por métodos naturales a sus hijos después de los 35, la ley no se los prohíbe, no tendría por qué prohibir. Pero bueno, entonces, en fin, está esta cuestión que permite a las mujeres homosexuales tener hijos y entonces generar familias sin necesidad de adoptar, que permite a hombres, incluso homosexuales, como el caso de Ricky Martin, tener hijos comprando un óvulo y alquilando un vientre y aportando su esperma, y una mujer lo gesta y cuando termina la gestación se lo entrega. Entonces tenemos un montón de diversidad. En las parejas de mujeres homosexuales, una puede aportar el óvulo, se fecunda con material adquirido, con esperma adquirido, y se le puede implantar a la otra. Y tenemos incluso el problema legal y social de determinar quién es la madre, la que gesta o la que es madre biológica, o las dos, y qué derecho tiene cada una. Como no estamos legislando, pues tenemos un problema serio. Evidentemente, insisto, el problema de este tipo de políticas familiares que tocan el aspecto íntimo nos lleva precisamente a estar de una manera mucho más furiosa de acuerdo o en desacuerdo, y genera un debate que a veces no genera otros problemas sociales de mucho mayor magnitud que este tipo de problemas. Hace poco más de un mes nos invitaron al doctor Mendoza, colega de aquí de la facultad, que el año pasado precisamente expuso un tema muy interesante sobre fecundación humana asistida, y a un servidor nos invitaron a un programa de televisión en donde se discutía el matrimonio homosexual y donde se discutía esta cuestión de adopción o de tener hijos. Y realmente fue sorprendente. Yo he estado en varias ocasiones en ese programa. Nunca había habido tantas llamadas telefónicas y nunca tantas tan desaprobatorias. Evidentemente en la mesa habían invitado a una persona homosexual. Bueno, nos pasaban los mensajes por escrito que mandaba el público y los tweets y los mensajes de Face, y eran insultantes casi todos. Hay una intolerancia enorme, por ejemplo, con respecto a las personas homosexuales. Y ahí tendríamos que hacer una división cuando hablamos de política familiar. Por un lado está lo que me toca a mí como persona en mi propia familia, que no me diga el Estado qué hacer yo, más allá de esas regulaciones de cuándo me puedo casar o cómo me puedo divorciar. Pero la otra es sobre la familia, no la mía. ¿Se permite o no se permite el matrimonio homosexual? Bueno, si yo no soy homosexual, ¿por qué me altero tanto en esa discusión si a mí en lo particular no me afecta? Pero bueno, ¿sí? Está esta cuestión también que les mencionaba de la disposición de embriones, y hay otras cuestiones que, aunque no son específicamente familiares, pero que sí tienen mucho que ver, como el suicidio asistido, donde hay todavía una negación muy grande, y son, insisto, temas de debate muy importantes. Bueno, en términos globales, este esquema muestra cómo visualizo yo el aspecto de la política familiar. Por un lado están las condiciones materiales, que tienen que ver, muchos de ellos, con otras políticas sociales, sectoriales, ¿sí? Tienen que ver con servicios, tienen que ver con educación, tienen que ver con salud, tienen que ver con vivienda, con empleo. Porque, como veremos más adelante, pues, es importante. La política familiar, por un lado, tiene que ver lo que es específicamente familiar, pero por otro lado, lo que articula
a las demás políticas sociales, así como hoy en día decimos que todas las políticas sociales tienen que estar atravesadas por el tema del género. Creo que de la misma manera la mayoría de las políticas sociales deberían estar atravesadas por el tema de familia. Y por otro lado están los aspectos más íntimos, más psicosociales, que son parte de la misma familia, que tienen que ver con la parentalidad, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la planeación de la familia, entendida en un sentido amplio, que tienen que ver con la pareja, con la conyugalidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la política tendría que ponerse dos grandes objetivos. Por un lado, incidir sobre aquellos aspectos que son específicamente familiares y que no están cubiertos por otras políticas sociales. Y del otro lado, asegurarse que el Estado tome en cuenta a la familia en el conjunto de sus políticas. Es decir, que atraviese todos los temas. Bueno, ¿cuáles serían los principios de acción generales, muy generales, de una política social? Primero, el reconocimiento que de hecho se da, de que la familia, bueno, de hecho no se da, es que alteré aquí mis... El primero es que la familia es diversa y plural. Tenemos que romper, y sobre todo los trabajadores sociales, que vamos a intervenir en estos temas tan complejos, tan debatibles, tan álgidos, tenemos que romper con esa idea de que la familia es el papá, la mamá y los hijos. La familia es compleja y cada vez es más compleja. De hecho, cuando uno estudia el tema de la familia y qué es la familia, que resulta muy difícil de definir, al final de cuentas, por ejemplo, en un libro ya antiguo donde se debatía sobre la universalidad de la familia, entonces había autores que decían que no es universal precisamente porque hay casos como los Nayar de la India, en donde es complejísima las relaciones y donde el papá no tiene nada que ver, nada más fecunda, y después son los hermanos de la mujer la que crían al hijo, y luego la paternidad la reconoce otro que ni siquiera fue el que pasó. O sea, esos son sistemas muy complejos. Y entonces Kathleen Booth, por ejemplo, decía la familia no es universal. Y Levi-Strauss, el gran antropólogo, él decía, analizando todas estas complejidades de modelos familiares que existen y que han existido, decía, al final de cuentas, lo que es universal en la familia es la diada madre-hijo. Eso es lo que en todas las sociedades, las más primitivas, en el pasado, bueno, eso ya ahorita ya ni siquiera es cierto. ¿Por qué? Porque ahora puede ser la diada padre-hijo. Ya podría serlo desde el punto de vista de una familia monoparental masculina, de las cuales hay muy pocas. Pero ahora con esta situación de que se puede rentar un útero, comprar, de hecho, si ustedes se meten a internet, hay páginas, una que me comentó el doctor Mendoza, en Dinamarca, muy famosa, en donde uno puede comprar el material genético y pedir, pues quiero de un huevito de ojos azules de 2 metros de alto, y le llega empaquetado con hidrógeno. Hay tanto en el caso del esperma, para que no se tenga que recurrir a técnicas costosas de reproducción asistida, la inseminación artificial, ya llega todo el kit, se abre el tanque de hidrógeno, se saca una jeringa, los guantes, y la mujer se puede inyectar ella misma directamente el esperma. En ese caso es facilísimo y baratísimo. Cuando se trata de un óvulo es más complejo porque hay que pasar por técnicas ya de fecundación in vitro, pero el que tiene dinero los puede pagar. Ahí también hay una discriminación para la gente que no tiene recursos. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero es reconocer que hay familias, ya había una diversidad enorme de familias, pero con estas técnicas nuevas cada vez va a haber más. Y cada vez va a ser más difícil definir no solo a la familia, sino la maternidad, la paternidad, la filiación, etc. Bueno, el segundo aspecto sería el reconocimiento que la familia es una unidad fundamental para la sociedad. Eso creo que casi en todo el mundo se reconoce. Entonces, bueno, esa no sería un grave problema. La tercera sería que la familia, reconocer que la familia es el soporte afectivo, material indispensable para los niños. Preserva y transmite los valores culturales, sostiene a los adultos mayores, a quienes sufren de algún tipo de discapacidad, etc. La familia es un recurso fundamental para las sociedades. De hecho, a tal grado que las sociedades que más lograron desarrollar su estado de bienestar están regresando, por un lado, a causa de los problemas económicos y de la globalización,
del costo de los servicios del Estado social, están regresando y están volviendo a dejar en las espaldas de la familia el peso de gran parte de estos problemas sociales. Otros países como nosotros, como gran parte de América Latina, en realidad, aunque siempre hemos hablado de nuestro estado de bienestar, en realidad la familia siempre ha sido la que ha tenido más peso en este tipo de cosas, porque no tenemos tanta diversidad de programas sociales como tienen en países más desarrollados. Tenemos evidentemente como política social la salud, la educación, ¿sí? Pero no teníamos hasta hace poco tiempo, y existen poquísimas guarderías, por ejemplo, para adultos mayores, guarderías de día, servicios a domicilio. No tenemos, casi no hay, los pocos albergues para mujeres maltratadas que hay son casi todos asociaciones civiles, no son del Estado. Los asilos de ancianos normalmente son pocos, insuficientes y en estados terriblemente mal, porque también muchos de ellos no son ofrecidos por el propio gobierno, sino son parte de la sociedad civil a través de sus organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí que este reconocimiento que le hacemos a la familia tiene que ver con el papel que la familia siempre ha jugado, pero precisamente lo que se insiste en este tema de política social es que el Estado se tiene que hacer solidario y subsidiario de las familias para ayudarlas en esta tarea de soporte emocional, afectivo de todos los miembros de la familia. Por otro lado, la familia aporta una contribución indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad, y a cambio debe de poder contar con el apoyo. Una cosa que siempre me ha parecido triste es que en todos los foros en los que me ha tocado estar desde hace muchos años, siempre en todos lados se reconoce, y me ha tocado estar con gobernadores, todos reconocen la familia, importantísima, pero casi no se destinan recursos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, de México en general, es el DIF. Que el DIF, que es Desarrollo Integral de la Familia, en realidad casi no tiene programas de familia, son programas asistenciales de otra naturaleza, muy pocos realmente. Toca programas de menores en situación especial, toca problemas de abandono, de maltrato, pero realmente no ofrece otro tipo de servicios más fundamentales que puedan apoyar a las familias. Y esa es nuestra principal institución. Y esa institución recibe muy pocos recursos. Y el DIF siempre, cuando yo he trabajado con el DIF y me ha tocado ser consultor, pues de lo que se quejaban siempre las presidentas y los directores era de que les transferían muy pocos recursos comparado evidentemente con otras agencias. Por otro lado, evidentemente reconocer la responsabilidad fundamental que tienen los padres para el desarrollo y bienestar de los hijos, y que la sociedad también tiene parte de la responsabilidad. Es decir, cuando la paternidad por muchas razones no se ejerce como debe ser, el Estado tiene que apoyar tanto, por ejemplo, en el caso de desamparo, de maltrato, a los niños, pero también tiene que apoyar a los padres para ayudar a que ejerzan como deben de sus responsabilidades. Y los lazos entre padres e hijos deben ser preservados más allá de la fragilidad del matrimonio. Es decir, la responsabilidad persiste más allá de que la pareja se divorcie y de que puedan vivir como perros y gatos, no importa, la responsabilidad sigue siendo de los padres. Que aquí tenemos también el otro problema con la cantidad de divorcios. Por ejemplo, las transformaciones familiares que se están dando son inmensas, y entre ellas concretamente en el caso de Nuevo León, es la incidencia y el aumento de los índices de divorcio, que yo no lo veo como un problema social, sino como un fenómeno que implica una compleja problemática. Pero dentro de esa compleja problemática tiene que ver con la reestructuración de muchas de esas familias, con la creación de nuevas familias, de familias reconstituidas, con el hecho de que los niños empiezan a tener dos papás o dos mamás, medios hermanos por aquí y por allá. En el caso de países más desarrollados, por ejemplo en el caso de Canadá, es extremo, es decir, casi no hay niños que no hablen de mi padre biológico y mi padre adoptivo, o mi nuevo papá, y el nuevo papá a veces cambia 3 o 4 veces durante su vida.
y luego pues, el medio hermano del primer papá, el medio hermano del segundo, el medio hermano del tercero, y el medio hermano que vive en la otra casa donde se fue a vivir mi papá, que es ahora hijo de la señora aquella, no de mi mamá, y se vuelve así. Entonces, bueno, por otro lado, la cuestión de género, evidentemente. Los principios de equidad entre hombres y mujeres deben aplicarse de manera concreta en las relaciones al interior y al exterior de la familia, ¿sí? Entre el padre y la madre, los hermanos, las hermanas, etc. Bueno, aquí ya el tema de género lo hemos discutido tanto en estos foros y seguramente ustedes en otros. Evidentemente que así como el género debe atravesar todas las políticas sociales, evidentemente con mucha mayor razón el tema que toca a la familia. Bueno, me voy a ir un poquito más. ¿Qué hora son? Un poquito más rápido. La política familiar es una política no de gobierno, sino una política de Estado. Es decir, no es solo responsabilidad de las agencias gubernamentales, sino de todas las agencias no gubernamentales, agencias de la sociedad civil, de los sindicatos, de las empresas. De nada sirve construir un desarrollo aparente con indicadores económicos fuertes cuando las familias son frágiles, cuando las familias son disfuncionales, cuando el interior de ellas está gestando problemas que en el futuro van a dar mayor preocupación a la sociedad. Estos problemas que vivimos hoy en día en México y en otros países, como la violencia, por ejemplo, tienen que ver con intereses económicos, con el narcotráfico, tienen que ver con muchas cosas, pero tienen que ver también con que las familias muchas veces no fueron lo suficientemente integradas y protectoras para que los hijos que viven al interior de esas familias pudieran. Pues de repente hay quien dice, no, la causa es la pobreza. Yo diría, pues si la causa del crimen y de la violencia y del crimen organizado fuera la pobreza, pues habría mucho más criminalidad en Haití que en México. Y por otro lado, uno se va a los sectores pobres de esta ciudad o de cualquier otra ciudad y se da cuenta de que hay familias pobres, que sus hijos que no participan en actividades delictivas, que no participan en crimen organizado. Entonces, sí, yo reconozco que la pobreza es tierra fértil para que se dé el crimen, la delincuencia, pero no es la causa del crimen y la delincuencia. Y uno de los factores que pueden ser más protectores para los jóvenes es precisamente el ámbito familiar, cuando tenemos los recursos, tanto de toda naturaleza, pero sobre todo afectivos, emocionales, de valores, para poder vivir como una familia unida. Y eso yo creo que es un valor por el cual no solo los padres nos tenemos que preocupar por nuestros hijos, sino que como sociedad nos tenemos que preocupar por las familias. Y de ahí uno de los intereses precisamente en proponer una política social, aunque nuestro Estado tenga ese enfoque más privatista que intervencionista. Bueno, y bueno, el gobierno también debe de reconocer la competencia de las familias para que se impliquen en la elaboración y la puesta en marcha de programas y de medidas susceptibles de mejorar las condiciones de la familia. Es decir, no es competencia como en muchas otras cosas que muchas veces ocurre, que solo es eso, cuando se hacen, por ejemplo, leyes o programas, que es un pequeño grupo de personas o los diputados. No, tiene que haber una implicación. No sé, el doctor Luis Leñero, que fue mi maestro hace muchos años, él decía que una política social debe ser construida desde la base, es decir, que debe haber una consulta, que debe haber, que las familias deben de participar. Claro que esa es una espada de doble filo, porque si de repente algunos de nosotros defendemos, por ejemplo, el matrimonio homosexual y queremos impulsarlo, evidentemente que va a haber un rechazo social muy amplio por muchos prejuicios que existen. Pero ahí está la pregunta, bueno, ¿quiénes deben de tener, de incidir más en esta construcción de políticas? ¿Un pequeño grupo de intelectuales liberales o la sociedad en general? Y esa es una pregunta abierta y para la cual no hay una respuesta fácil. Bueno,
evidentemente que las políticas deben estar adaptadas a los diversos tipos de familia, deben estar enfocadas a toda la población, no solo a los pobres, es decir, porque a veces se entiende que las políticas sociales son para los pobres. Hay políticas, hay programas que son específicamente para los pobres, y la mayor parte de las políticas deben de tener un enfoque compensatorio, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una política familiar, si estamos hablando de una normatividad, por ejemplo, pues tiene que aplicar para todos. Si estamos hablando de un apoyo para el funcionamiento familiar, pues tiene que ser para apoyo, para todos. Aunque una familia rica pues tiene más medios, si así lo quisiera, para recurrir a terapeutas, asesores, a trabajadores sociales que les puedan apoyar con un enfoque sistémico, cualquiera que sea, pero pues, también necesitan mucho, porque muchas veces este tipo de problemas, aún en las familias ricas, no se invierte dinero en eso, se invierte dinero en muchas otras cosas, pero cuando la familia va mal, a veces no compran o no buscan el apoyo para que de alguna manera los hijos empiezan a desobedecer, los hijos empiezan a salir, la pareja empieza a sufrir conflictos, y muchas veces, aún teniendo los recursos financieros para poderse pagar servicios profesionales, no se hace. Ahora, la familia se ha transformado radicalmente a lo largo del presente siglo, a lo largo de toda la historia, pero a lo largo del presente siglo. Y las políticas sociales, no solo en este tema de familia, pero en general no han estado a la altura de esos cambios. Por tal motivo, se tiene que considerar el entorno siempre cambiante. Por ejemplo, simplemente veamos nuestras leyes. No sé qué pasa en los países, aquí los conferencistas invitados, pero aquí en México la mayoría de las leyes datan de hace unos 80, 90 años. Lo fundamental de nuestras leyes. Y la sociedad mexicana no es hoy lo que era hace 80, 90 años. Estos temas de los que estamos hablando, de que ahora se puede manipular el material genético, de que se puede trasplantar el material genético, que se puede comprar, la mayor parte de las veces ni siquiera lo regulamos, cerramos los ojos ante una realidad que ya existe. Y después pues, el problema va a ser mucho mayor, porque cada quien, ante una falta de regulación específica, pues cada quien hace lo que quiere. Por eso decía mi colega, no evasión legal, porque lo que no está prohibido está permitido. Entonces, bueno, si no dice la ley nada, pues podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Pero entonces ahí se puede llegar a hablar, que es discutible, pero se puede llegar, por ejemplo, si hablamos de subrogación de matriz, pues hay algunos autores que están empezando a hablar de explotación sexual, de explotación de cuerpos. ¿Por qué? Porque generalmente las que rentan sus cuerpos son personas pobres, ¿sí? Y que después suceden muchos problemas ante la falta de regulación. De que si por ejemplo, el caso que sucedió en Tailandia, que era el anterior paraíso para las personas que querían tener hijos por materia subrogada, una mujer pobre pues aceptó tener hijos. Como el procedimiento se hace con varios embriones, porque la posibilidad de que ¿cómo se llama? De que pegue, por así decirlo, es poca, implantan 2 o 3, y eso provoca que haya más posibilidades de que uno de ellos se ancle al vientre de la madre, pero también provoca de que de repente hay nacimientos múltiples. En el caso de Tailandia, pues una mujer rentó su vientre, le implantan varios embriones, 2 tienen éxito. Era una pareja de australianos los que le pagaban por hacer eso. Uno de los 2 nació con síndrome de Down y la pareja de australianos no lo quiso y se lo dejó a la mujer. Entonces, pobre, con un hijo que biológicamente no es suyo y que le va a costar más caro que lo que le pagaron para tener al hijo. O al revés, de repente, la mujer que renta su útero también puede empezar a chantajear a la familia. Ah, no, pues si no me das más de lo que me prometiste, aborto. En fin, las situaciones, ya el año pasado se habló mucho de eso, a los que estuvieron el año pasado, pero son variadísimas. Por otro lado, también pues, esta cuestión de que, por ejemplo, solo en Nuevo León en los últimos 10 años se cuadruplicó el índice de divorcios por 100 matrimonios. En 10 años se cuadruplicó. Todavía no es tan alto como en otros países, pero mi pronóstico es que vamos a llegar a las mismas tasas. Por otro lado, somos un país que hace poquitos años éramos uno de los países más
70, la mitad de la población mexicana tenía menos de 15 años. Y ahorita somos uno de los países que está envejeciendo a mayor ritmo. Somos menos viejos que Canadá o que Argentina o que Uruguay, pero el ritmo de envejecimiento es mucho más rápido. Y dentro de 34 años, para el 2050, vamos a alcanzar en la proporción de viejos a Francia, que es posiblemente el país más envejecido del mundo. O sea, ellos tuvieron 3 siglos para envejecer, nosotros en 50 años estamos envejeciendo lo que ellos tomó 3 siglos. Ellos desarrollaron un sistema de bienestar que permitió atender poco a poco, por muchos problemas que todavía tienen, esa situación. Nosotros, que no hemos construido un sistema de bienestar sólido, vamos a tener 35 años o menos para prepararnos. Vamos a tener que correr a los pediatras y formar a geriatras que casi no tenemos. Vamos a tener que cambiar la orientación hospitalaria. Ya ahorita ya igual que hay una transición demográfica, la transición epidemiológica está siendo radical. Nuestras enfermedades y nuestros factores de mortalidad tenían que ver con enfermedades infecciosas. Y ahorita ya no, ya solo queda una infección entre las 10 primeras en México. Ya son enfermedades crónicas y degenerativas la mayoría. Y todavía no completamos este proceso de envejecimiento. Y nuestra familia no está equipada para atender, y cada vez está menos equipada, porque las familias siempre se ocuparon de los viejos. Sí, pero eran familias de 6 o 8 hijos, y se repartían un poco la responsabilidad y el soporte. Actualmente son familias pequeñas por la transición demográfica. Actualmente las mujeres que antes no trabajaban y que eran las que se encargaban de los adultos mayores, actualmente trabajan y no tienen el tiempo para poder, actualmente también son más autónomas, y de repente, bueno, a mi mamá sí, pero mamá no. O sea, porque antes la mujer se encargaba de la de ella o la del marido, ¿sí? Pero actualmente, pues la mujer puede decir, no, espérame, pues tu mamá cuida la tuya, no tengo por qué darle su bolita, o sea, bueno, me voy a ir rápidamente para no perder más tiempo a los principales objetivos de lo que, desde mi punto de vista, en relación con estos principios, serían los objetivos de la política familiar. Primero, reconocer a la familia como un valor colectivo fundamental. Bueno, pues ya lo dijimos, y ese es quizá el más fácil de todos. Reconocer a la familia como una realidad en continua transformación, ese ya es un poquito más difícil por esta cuestión de todos esos aspectos de familias homosexuales y todo lo demás. Pero reconocer que la familia no es nada más un modelo, que no es nada más papá, mamá, hijos. Si conseguimos a la familia así, pues, mucho de lo que hablamos de política social de familia saldría sobrando. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos enfocando las acciones que derivan de una política social a una realidad que la realidad nos dice que la familia es variada, plural, compleja. Más allá de que yo crea o no crea que las familias homosexuales deben existir o no, existen. Hay aquí en Monterrey, ¿sí? En el diagnóstico de la familia que hicimos en Monterrey encontramos, sin haber hecho la pregunta, pero nos topamos ahí al estar haciendo la encuesta, con familias homosexuales, una de hombres con hijos y otras de mujeres, que es más fácil, con hijos. Muchas veces no hay ni siquiera que procreen. Yo tengo un amigo que su esposa lo engañó con otra mujer, se divorciaron y las dos mujeres terminaron criando a sus hijos. O sea, hay muchas circunstancias. Entonces tenemos que reconocer que eso existe y que más allá de mis creencias personales son fenómenos que tenemos que atender. Propiciar la realización de investigaciones. Yo insisto, hay que hacer investigación para poder diagnosticar los problemas sociales, porque intervenir sin conocer no sirve de nada. Por otro lado, contribuir a la cohesión y estabilidad de la familia, considerando la gran diversidad de tipos de familia existente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con esta cuestión de la fragilidad, sobre todo de la pareja conyugal. Pero la fragilidad de la pareja conyugal, yo insisto, para mí no es un problema el divorcio. No es un problema social. Es un problema de ellos, ¿sí? Pero no es un problema social. Ni atenta contra la sobrevivencia de la familia. Sin embargo, genera una serie de problemáticas. Se genera sufrimientos en los niños, genera tensiones en las personas,
y las relaciones entre el ex papá y el ex marido y ex mujer, de ellos con sus hijos, de ellos con la nueva pareja de la mujer o del hombre, se generan muchas tensiones y conflictos. Muchas veces el divorcio no rompe con el conflicto que llevó al divorcio y permanece a lo largo del tiempo una guerra violenta entre el hombre y la mujer, donde los que salen perdiendo son los hijos. Porque cuando están con el papá, tu madre es una bruja, y cuando están con la mamá, tu padre es un desgraciado, y entonces los hijos son los que siguen sufriendo esa batalla infernal. Entonces ahí los apoyos que el Estado debe dar a través de trabajadores sociales, a través de psicólogos, es apoyo para la negociación, para la mediación, para la reducción de los conflictos, porque como decía, los padres y madres van a seguir siendo padres y madres aún cuando sean divorciados. Y por otro lado también, para las parejas que están en proceso de divorcio, pues ayudarles, porque lo ideal, más allá de que no nos parezca un programa social de divorcio, lo ideal de cualquier sociedad es que si una pareja se junta porque se ama y quiere vivir juntos, que así lo hagan para siempre. Ahora si no funciona, ahora tampoco ponerles piedritas en el camino, porque muchas veces resulta peor prohibir el divorcio que aquí en México en una época los abogados, los diputados dijeron que iban a encarecer el divorcio para que se divorciara menos la gente, como si el problema fuera ese, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión del apoyo y orientación también a los padres de familia, que esa es también una cuestión delicada. Siempre hemos dicho, pues nadie nos enseña a ser padres. Aprendemos una profesión, aprendemos un oficio, pero a ser padres nadie nos enseña. Yo a veces me pregunto si alguien nos puede enseñar, es decir, sí, porque además el problema es que cada hijo es distinto, cada situación es distinta. Muchos de los que estamos aquí, que hemos sido padres, sobre todo los que tenemos hijos ya por lo menos adolescentes o más que adolescentes, nos hemos dado cuenta que los problemas con nuestros hijos no son los mismos con uno que con otro. Y de repente nos salió un hijo muy alineadito, muy obediente, muy aplicado en la escuela, y nos salió el rebeldón que se peinaba como punk, se ponía aretes, y que no iba a la escuela y que se iba a Acapulco sin pedirnos permiso, ¿no? Entonces es difícil. Ser padre es más un arte que un oficio, pero yo creo que sí puede haber servicios de apoyo, de orientación, a veces de terapia, ¿sí? Y en general esos servicios solo están disponibles para personas que quieren y pueden pagar. Propiciar el desarrollo integral de la mujer, así como acciones orientadas a la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida social. Eso ya lo hemos discutido mucho, es un factor importantísimo porque la familia ha constituido quizá uno de los principales, por así decirlo, ámbitos de esclavitud de la mujer. ¿Sí? Digamos, es muy exagerado decir de esclavitud, pero de una condición desfavorable. Se construye y se reconstruye dentro de las propias familias. Entonces, desde adentro de la familia hay que empezar a romper también esa desigualdad, que implica no solo abrirle oportunidades a la mujer, sino también, de alguna manera, empezar a buscar los medios, fácil de decir, difícil de hacer, de que los hombres se impliquen más al interior de los hogares, ¿sí? De una mayor reparto de tareas. Bueno, lo que decía hace rato, programas de prevención y problemas asociados con la desorganización de la pareja, con la ruptura familiar y acciones que favorezcan la estabilidad. No solo la estabilidad en conyugalidad. Yo conozco parejas que se han divorciado y que son grandes amigos. ¿Sí? Se saludan de besos, se llaman bien. Eso sería lo ideal cuando algo no funciona en la pareja. Y creo que se puede dar apoyo desde programas sociales para hacer eso. Fomentar y desarrollar programas al bienestar y revaloración de los adultos mayores y de su integración familiar. Y aquí también, como decía, tenemos un gran desafío por este cambio de paradigma que tenemos en las pirámides de población, que muy pronto vamos a tener, muy pronto en el caso de México,
Ya en el caso de otros países vamos a tener más adultos mayores que jóvenes. Estamos desperdiciando lo que llaman los demógrafos nuestro bono demográfico, que ahorita México tiene en la pirámide de población, tiene la pancita gorda. ¿Sí? La parte quiere decir que hay más personas que están en edad de trabajar y de ser productivos que personas dependientes. Y eso se llama un bono demográfico. Sin embargo, lo estamos desperdiciando porque la mitad de esa población en México no tiene empleo o está en el mercado informal. Entonces no solo no paga impuestos, no genera patrimonio, no hay una gran productividad. La mayor parte de los empleos informales son poco productivos por naturaleza y no contribuyen al desarrollo del país. No generan riqueza para las pensiones. Esas personas que están actualmente, que son más del 50% en el mercado informal, cuando lleguen adultos mayores no van a tener pensión. Entonces tenemos que tomar un poquito en cuenta eso y enfocar gran parte de los esfuerzos. Si ahorita, que todavía nuestra población es relativamente joven, ya a México no le alcanza el dinero para pagar las pensiones, ¿qué vamos a hacer dentro de 35 años, cuando las personas que estén pensionadas van a ser varias veces más de las que están ahorita y no estamos generando los recursos para apoyarlas? Proponer reformas y adiciones a las leyes que afectan a la mujer, al menor y a la familia. La ley es la articulación, finalmente, puede ser en muchas ocasiones la columna vertebral de una política social. Y, insisto, se tienen que reformar las leyes en función de las realidades actuales. Y ahí tenemos que estar muy involucrados. Los trabajadores sociales también es una forma de intervenir, el análisis de la legislación en función de la realidad y el aporte. Muchas veces no sabemos cómo, pero buscándole uno se puede hacer oír. Tenemos un maestro de la facultad que mandó una iniciativa de ley, a través de, siempre conocemos a alguien que puede hacerle llegar a algún diputado, o por lo menos a través de los medios estar insistiendo. O sea, tenemos acción, bueno, podemos hacer acciones como académicos, como trabajadores sociales, para poder transmitir un poco este mensaje de que la legislación se tiene que adecuar a la nueva realidad. Y bueno, esto tiene que ver con lo mismo. Promover la planificación de la familia, pero entendida no como el control de nacimientos, sino como la planeación de las etapas de nuestra vida familiar, incluyendo evidentemente la etapa de la vejez. En el caso de México, los mexicanos somos muy poco previsores. Nunca pensamos que vamos a llegar a ser viejos y que vamos a tener necesidades. Creemos que toda la vida. Entonces, la gente, y tengo amigos que me dicen, bueno, ahorita ya cuando están llegando a viejos, como yo, me dicen, pues no tengo nada, pero lo bailado nadie me lo quita. Lo bailado y lo que, bueno, hay un dicho que dice, pues sí, nadie te lo quita, pero pues dentro de unos años vas a estar dando lástima y tus hijos, que también tienen dificultad por la precariedad de los mercados para los jóvenes, pues van a tener que cargar con ti. Entonces, bueno, la promoción de una sexualidad sana, completa y satisfactoria, la disminución de la violencia, no solo al interior de las familias, sino también en los medios de comunicación de masas y en el contexto social, que finalmente afecta a las familias. Yo tengo un hijo que se fue a vivir a Montreal por la violencia. Tenía miedo, sí, nunca nos ha pasado nada afortunadamente, pero él tenía miedo del entorno tan violento, sobre todo, ahorita se ha calmado un poquito en los últimos años, pero él se fue hace 7 años, que era cuando estaba en auge, que aparecían colgados tipos, los puentes, casi todos eran del crimen organizado, pero pues había muchas víctimas casuales de esos enfrentamientos y también mucho secuestro, etcétera. Entonces él definitivamente decidió irse. Y hay muchos empresarios de aquí de Nuevo León y de muchas partes de México que se han ido, ¿sí? Evidentemente pues hay ciertos costos que tiene eso. A mí como padre pues me gustaría tener a mis nietas y verlas todos los fines de semana. Pues las veo una vez al año cuando me desplazo a Montreal, pero no puedo verlas tan seguido. Y mi otro hijo, el segundo, ya dijo que el año que entra también se va a Canadá, y en parte por las mismas razones. La única que todavía no es mi hija, la tercera. Pero de alguna manera también separa familias
la violencia. Entonces, evidentemente la más inmediata dentro del ámbito de la familia es la intrafamiliar, que es enorme. En América Latina en general, en México en particular, tenemos tasas muy altas de violencia intrafamiliar. Facilitar y promover la práctica de actividades culturales, turísticas, deportivas y recreacionales en familia. La recreación es un aspecto que cada vez va a tomar más importancia. Se desarrolló en algunos años, últimamente no se habla tanto de la sociedad del ocio. Aparte de que tiene un impacto, ¿sí?, el ocio en desarrollo económico, turismo, actividades recreativas, deja mucho dinero, mueve a la gente, pero es importante que la familia, son los momentos privilegiados para la familia para convivir. Entonces es muy importante que se abran esos espacios, que se den esas oportunidades. Favorecer la conciliación entre el trabajo y la familia y promover una mayor participación de los varones. Esto no se ha hecho nada absolutamente en el caso de México. Favorecer la conciliación, bueno, en un primer momento tendría que ser para las mujeres, aunque llevaría un sesgo de género, pero la idea es que eventualmente sea para hombres y mujeres, para que hombres y mujeres puedan tener la oportunidad también de participar más en el hogar, en las tareas del hogar, en la relación con los hijos, etc. Y finalmente vincularse con otras políticas sociales con el propósito de articular los esfuerzos del Estado en la construcción del bienestar social. Aquí doy normalmente un ejemplo, por ejemplo, la vivienda. Hay una política de vivienda. Nuestra política de vivienda, en el caso de México, y me imagino que es similar en gran parte de América Latina, tiene que ver con hacer el mayor número posible de casas para el mayor número de gente. Y entonces hacemos casas, a veces de 25 metros cuadrados. ¿Sí? Yo las he visitado, o sea, son reales, incluso a veces más chicas. Y lo peor es que al principio la idea de hacer casas sí era, les decían, un pie de casa, para que después pudiera ir creciendo. Pero ahora, como también los terrenos son escasos, es decir, si no habría que irse demasiado lejos y luego la gente que sería usuaria de esas casas no se quiere ir, entonces están haciendo terrenos pequeñísimos donde la casa ya no se puede expandir. Se puede expandir para arriba, pero como las hacen muy baratas, la estructura que le hacen no soporta un segundo piso. Bueno, imagínense, por otro lado, sabemos que hay una correlación entre el tamaño de familia y situación socioeconómica. Las familias de clases medias y altas normalmente son las que primero transitaron hacia una fecundidad reducida, y son familias pequeñas, en promedio de 4 o un poco menos de 4 miembros por hogar. Las familias más pobres, sobre todo las que recién emigran del campo, porque estamos recibiendo constantemente un flujo migratorio en las grandes ciudades de México, están creciendo a ritmos de 7, de 8% anual, que es enorme. Esas familias son familias que todavía no han transitado por este cambio de mentalidad de una familia grande a una familia pequeña. Entonces, las familias que son a quienes van destinadas esas casas normalmente son familias más numerosas. Además de que, como muchas son migrantes y se da el tema de la migración por relevos, pues llegan no solo los hijos, que son más numerosos, sino los parientes que van de paso. El hecho es que imagínense a 6 personas, papá, mamá, 3 hijos y un tío que está ahí de paso, viviendo en una superficie más pequeña que esta parte donde estoy, este círculo donde estoy subiendo. Y ahí tienen cuarto, cocina, además de eso, las losas, los techos son muy delgaditos, y con el calor que hace aquí la mayor parte del año, adentro de la casa se vuelve un infierno. Yo cuando llegué a Monterrey renté una casa chiquita de interés social, no tan chiquita como esas, pero con una losa muy pequeñita. En la noche afuera estaba a 25 grados, 24 grados, estaba rico. Pero afuera, en el día había hecho 36, 38 grados, pero dentro de mi casa en la noche hacía 40. Más de lo que había hecho fuera, porque las losas, las delgadas, absorbían todo el calor y lo meten a la casa.
Entonces, las familias pobres, que además no se pueden pagar aparatos de clima artificial, las casas, mucha gente, de hecho, en muchas colonias de Monterrey, la gente lo que hace es que cuando tienen el techo de concreto, suben catres y se duermen a la intemperie, porque hace adentro de la casa demasiado calor. La casa expulsa a los muchachos adolescentes porque no pueden estar adentro porque es un infierno. Entonces los muchachos se van y están todo el día en la calle, lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una casa, que por así decirlo es el estuche de la familia, es el escenario donde se crea y se recrea la vida familiar, en donde esperamos como sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que se dé la interacción entre esposo y esposa, padres e hijos, la comunicación, la sexualidad? Es ahí. ¿Y qué pasa? Que esas casas no responden a eso. Las señoras cocinan afuera de la casa, platicando con las vecinas, lavan la ropa afuera de la casa. La casa solo sirve como un lugar de referencia para decir, de aquí somos. ¿Sí? A veces duermen adentro en invierno, en verano a veces duermen afuera, pero la casa expulsa, desintegra. Entonces, tenemos que articular esas acciones de política social, de otras políticas sectoriales, con la de familia, de la misma manera que las tenemos que articular con el género. Bueno, y ahí termino y les agradezco mucho. Agradecemos mucho al doctor, pero ahora vamos a pasar a unos minutos a la sección de preguntas. Tenemos muy poquito tiempo para realizarlo, entonces le voy a pedir que si tienen alguna pregunta la anoten en las papeletas que tienen dentro de sus bolsas y se las hagan, levantan la mano y se las hacen pasar por favor a los decanes y con mucho gusto se lo pasamos al doctor para que nos haga el favor de contestarles. Primero que nada, quiero felicitarlos de verdad que es muy interesante su aportación, sobre todo para nuestra profesión como trabajadores sociales. Mi pregunta es en relación en la actualidad con las políticas actuales. ¿Cuál cree usted que deba ser nuestra intervención como trabajadores sociales? Porque históricamente siempre se nos ha identificado como parte de los ejecutores de los programas sociales que derivan de la política social. Entonces mi inquietud es su punto de vista. Bueno, como les decía hace un rato, yo creo que el trabajo social está llamado para hacer algo más que trabajar desde la base. Desde mi punto de vista también es intervenir, es una forma diferente de intervenir. Ahora, evidentemente que tienen que ir evolucionando, ya están evolucionando los programas curriculares, ya están evolucionando los programas de posgrado ofertados para esto. Por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos la maestría en proyectos sociales, tenemos una maestría en ciencias que está orientada más que nada a la investigación y que normalmente el propósito es de que la gente siga trabajando cuando así lo desea en el doctorado y que se vuelvan investigadores, que le den las bases a las personas que diseñan y planean los programas para poder intervenir. Yo creo que ese es un poco nuestro reto, ver más allá de la intervención desde abajo. Yo he dado un ejemplo que ya hasta parece caricatura, pero digo que el trabajador social debe dejar de ser el albañil que hace el edificio del bienestar social para convertirse en el arquitecto que lo diseña, ¿sí? Entonces, y claro que hay un desafío, porque todavía nuestros programas todavía tienen que evolucionar más, todavía tienen que integrar cada vez más, por un lado, aspectos de análisis de política, por otro lado, de metodología, no solo de intervención y de investigación, que esas normalmente se manejan, sino de elaboración de proyectos, de planeación, de gestión, de evaluación. Eso lo estamos ya empezando a hacer en nuestra maestría, que también, desde
desde mi punto de vista siento que también tenemos un desafío para ir más lejos, porque actualmente están haciendo proyectos muy pequeñitos y yo siento que tenemos que pensar en que se pueden hacer desde proyectos relativamente pequeños de intervención hasta proyectos macro. Proyectos en los que no necesariamente el que interviene al final de la escala sea un trabajador social. Un trabajador social puede hacer un proyecto, por ejemplo, para atender a víctimas de violación. A lo mejor el que va a dar el servicio es un psicólogo, pero el que puede diseñar el proyecto es un trabajador social. Entonces yo creo que es un desafío que tenemos que construir, es decir, el escenario ya está dado, pero tanto los trabajadores sociales que están en la práctica profesional y las escuelas que tenemos una gran responsabilidad de ir implementando estas reformas a los currículos para lograr esta transformación de cómo concebimos el trabajo social. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la relevancia de la política social para el desarrollo infantil actualmente? Bueno, la relevancia de la política social es fundamental, porque sin política social no se puede promover el desarrollo. Ahora, la que hay actualmente específicamente en el contexto mexicano, no soy un experto en temas de desarrollo infantil, no conozco todas las políticas que hay. Lo que sí sé es que hay relativamente pocos programas, más allá de los programas formales de educación formal, por ejemplo. Sé que, por ejemplo, he tenido contacto con programas que atienden a niños con situación especial, por ejemplo, con síndrome de Down, programas que no son gubernamentales, por ejemplo, todo esto que han hecho a través del Teletón, de programas para atender a niños con discapacidades físicas y que está financiado por fuentes alternas. Pero hay relativamente hasta donde llega mi conocimiento poco, pero insisto, no soy un experto. Ahora, la política social como herramienta pues, es evidentemente importantísima. Lo que importante es cómo la diseñamos, cómo la construimos y cómo la ponemos en marcha, cómo la implementamos. Todas las políticas sociales requieren recursos. Uno de los talentos que se requiere actualmente en las sociedades latinoamericanas es que, aparte de diseñar un programa que pueda ser efectivo, que responda a necesidades específicas de los niños, de las madres, de las familias monoparentales, de los grupos vulnerables, aparte tenemos que tener la creatividad y el talento para hacerlo lo más barato posible, porque no hay suficientes recursos. Bueno, una última pregunta antes de terminar. ¿Por qué se habló de la intervención como algo exclusivo del trabajo social, excluyendo a otras disciplinas? No estoy diciendo que hay muchas disciplinas que intervienen, otras que prácticamente no. Por ejemplo, mi formación es sociología, yo no soy trabajador social. Los sociólogos casi nunca intervenimos. A veces sí nos tocan ciertos programas en los que se nos da la oportunidad, pero nuestra formación no está dada hacia la intervención. Los psicólogos, por ejemplo, están enfocados en la intervención. Sí, depende mucho de la formación que tengamos. El trabajador social, básicamente, su formación está orientada hacia la intervención. Lo único que yo he visto a través de los 30 años que llevo aquí en la facultad es que estamos evolucionando lentamente hacia nuevos modelos de intervención, no hacia esa intervención típica, tradicional que teníamos, en donde estábamos en la base de la pirámide, sino que hay que empezar a escalar para ver otras dimensiones. Además, yo creo que el trabajador social, por su sensibilidad y por su formación, puede ser de los profesionistas que más puede aportar en la concepción misma de las políticas sociales. Muy bien. Agradecemos al doctor Manuel Ribeiro Ferreira su interesantísima disertación. Y ahora, le damos la palabra y Y ahora voy a solicitar a la máster en Trabajo Social, María Teresa Obregón Morales, directora de nuestra facultad, que nos haga el favor de entregar el reconocimiento al doctor por su importante e interesante trabajo.
y ahora tendremos un receso para prepararnos para nuestra segunda conferencia magistral. Antes de irse, les digo, los esperamos aquí a las 11